Le doy la bienvenida a esta hora a Alfonso Ramírez Cuéllar, expresidente nacional de Morena. Alfonso, como siempre, qué gusto. Gracias por distinguir a nuestro auditorio con tu presencia. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues sí, ya llegó este paquete anunciado desde hace días. Son reformas legales y constitucionales, suman aproximadamente 20 iniciativas, pero yo quisiera centrarme básicamente en tres. A lo largo de las décadas anteriores, aproximadamente 30 años, un poco más, se consideró que el paraíso en México era el de los salarios bajos, el del salario sin poder adquisitivo, salarios verdaderamente paupérrimos, irrisorios, porque se consideraba por parte del gobierno que de esa manera se protegía la inflación y se garantizaba la inversión extranjera y por lo tanto millones de hogares estaban en una situación verdaderamente dramática, en una línea de pobreza insoportable. Con la llegada del presidente López Obrador en 2019, el salario empieza a recuperarse y lo que él hace el día de hoy es simple y sencillamente establecer una reforma a la Constitución para decir: en México se cerró la etapa de salarios sin poder adquisitivo, vamos a entrar en una etapa histórica nueva, será la etapa del salario con capacidad y con poder de compra. Por eso la Constitución ahora va a mandatar que el salario se incremente anualmente por arriba de la inflación. Este es un gran salto, un gran acto de justicia, va a traer bienestar y prosperidad, va a elevar el consumo de las familias y va a llevar a traer mayor estabilidad en nuestro país y una gran consolidación de la prosperidad en los hogares. Esta es una iniciativa muy importante, no hay pretexto para no aprobarla. Todas las fuerzas políticas y sociales, los empresarios, todos juntos, yo creo que luchamos ahora porque México entre en definitiva a la etapa de los salarios que tienen poder adquisitivo para beneficiar a millones de hogares en el país. La otra también es una iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución y es la existencia de pensiones justas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los mexicanos y mexicanas que han llegado a la edad de jubilación y de pensionarse van a tener una pensión justa y no como ahora sucede, que después de las reformas de 1997 y las que se hicieron hace casi 4 décadas en Chile, las pensiones, se nos dijo, van a tener rendimientos suficientes, van a tener una cobertura muy amplia, van a proteger a la mujer, van a tener costos administrativos muy bajos. Sin embargo, llegamos a la realidad donde las personas se están jubilando con una pensión que representa solo el 30% de su salario base de cotización. Con eso ninguna familia puede vivir. Es imposible que con el 30% del salario base de cotización las familias puedan vivir. Son pensiones miserables que a la vejez la van a meter en una situación de apuro, de penuria, de miseria. Por eso el presidente hoy presenta esta iniciativa para que todos aquellos que tienen un salario de aproximadamente 16,000 pesos tengan la posibilidad de jubilarse con la pensión del 100% de su salario, es decir, entrar en el camino, cubrir la senda para que en México se termine la época de las pensiones de miseria y entremos a una etapa de pensiones justas. Se ha creado un fondo especial, tiene un capital semilla inicial de poco más de 60,000 millones de pesos, pero poco a poco vamos a ir cubriendo y protegiendo a aquellos que se ven afectados ahora con una pensión que solo representa el 30% del salario base de cotización. Son dos grandes reformas, debemos apoyarlas sin mirar partidos ni colores, sin ver ideologías ni posiciones políticas. Estas dos grandes reformas tienen que ser aprobadas. Alfonso, el PRI ya adelantaba que iban a dar el apoyo al sistema de pensiones, también incluso las dos aspirantes presidenciales ya han anunciado que van a apoyar esta reforma.
¿Hay garantías de que puede darse este sistema de pensiones de manera justa, como tú lo planteas, pasar de esa miseria, como lo calificas, del sistema de pensiones que se tenía, de forma tal que haya un equilibrio, que no represente algún vacío en el bolsillo del Estado, que se pueda garantizar este sistema de pensiones con un largo alcance sin debilitar la economía de los mexicanos? No, yo creo que en la propia iniciativa vienen las fuentes de financiamiento y de integración del fondo de pensiones. Creo que queda muy claro, es muy consistente, son fuentes financieramente viables, existentes además de estos montos, y poco a poco en el camino pues vamos a ir encontrando nuevos rendimientos, nuevas inversiones, nuevas aportaciones que nos van a garantizar que todas las personas que tienen los más bajos salarios de aproximadamente 16,000 pesos se jubilen y se pensionen con el 100% de su salario. De eso es lo que estamos hablando, de proteger a aquellas personas que estaban en una situación de mayor vulnerabilidad, de mayor deterioro al momento de jubilarse, no permitir que se jubilen solo con el 30% de su salario, porque eso es condenarlos a vivir en la miseria. Creo que es muy bueno que todos, como lo señalaba yo hace un momento, aprobemos esta reforma para acabar con los salarios de miseria y acabar también con las pensiones de injusticia. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, Alfonso. Hay en la oposición advertencias, según las primeras reacciones de Marco Cortés del PRI, hablando de que se quiere eliminar los contrapesos, retrocesos y debilitar el Poder Judicial o desarticular al régimen democrático. ¿Lo ves así o qué les respondes? No, es simple y sencillamente el presidente está ejerciendo una facultad que le da la propia Constitución para presentar iniciativas de reforma a la Carta Magna o presentar iniciativas de reforma a las leyes existentes de nuestro país. El Congreso es soberano, tendrá que discutir si estas son viables, pero me parece a mí que está dentro de todo el marco constitucional el ejercicio de este derecho legítimo, de que el presidente propone las iniciativas de reforma, el Congreso las discute y en su caso, pues el Congreso Constituyente, la discusión en los congresos estatales también tendrá que dar su veredicto. Lo que se resuelva, eso será lo que cobre vigencia en el país. No hay ninguna transgresión constitucional, no hay ninguna violación legal. El presidente está en sus justos términos actuando bajo el amparo de la ley que rige nuestro país. Te agradecemos muchísimo estos minutos, Alfonso Ramírez Cuéllar, para el auditorio de Mega Noticias. Que tengas buena noche. Muchas gracias, buenas noches, adiós. Hasta luego. Le doy la bienvenida también a Julen Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. Julen, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué destacas del paquete de reformas presentado por el presidente? Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a todo el auditorio. Yo tres cosas te diría. Primero, que hay que ver en qué momento está presentando el presidente. Me parece que mucho de lo que está presentando tiene un carácter eminentemente electorero. Pero bueno, la segunda cosa que te diría, hay algunas reformas que claramente tenemos que estar a favor, que podemos estar a favor, que lo único que necesitamos es saber o que nos explique, vendrá seguramente las iniciativas, por lo tanto no se puede uno pronunciar en un sentido con toda determinación desde ahora, en aquellas que están a favor de la gente, a favor de en el tema sociales, que por supuesto ayudan a la población. Eso pues en ningún caso estaremos ni por supuesto lo hemos pensado estar en contra. En donde sí habrá diferencias es en aquellas que tienen que ver con lo de la Guardia Nacional, lo que tiene que ver con pues los jueces y ministros electos por voto popular, pues eso no es posible, es absolutamente inviable, ni siquiera es bueno para el Poder Judicial. Y luego, pues todo aquello que tiene que ver también con el INE, pues por supuesto que tampoco ahí transitaremos. Y por último, yo te diría, así a grosso modo, apenas por conocer las iniciativas, de lo que sabemos, de lo poquito que hemos podido leer, bueno, pues aquellas que tienen que ver con la desaparición de los órganos autónomos. Algunos de ellos que son la garantía de derechos humanos, como por ejemplo son el INAI y algunos más. Entonces habrá que verla con cuidado, y en todo caso, pues ver qué es lo que proponen, leer todo su contenido detenidamente y ver. Ahora, también hay que decir, todas las envió a la Cámara de Diputados. Entonces, a la Cámara de Senadores nos llegarán solo aquellas
que hayan alcanzado las 2/3 partes en una votación allá en Cámara de Diputados. ¿La oposición está lo suficientemente cohesionada, fuerte, habilitada, estructurada para poner freno a estas iniciativas que en el PRI o en el PAN, algunas de ellas advierten que es una regresión en el sistema democrático, que es la debilitación del Estado de Derecho y de los contrapesos? Yo pienso que sí, por lo enormemente absurdas que son algunas, yo pienso que sí. Hay otras en las que, como ya te dije, hay que analizarlo, hay que ver aquello que tenga que ver con poder ayudar a la gente de este país a tener mejores ingresos cuando se jubilen, a desde luego tener un salario siempre acercándose, creciendo con la inflación, ese tipo de cosas, pues de entrada diría yo que sí, o sea, por supuesto que estamos de acuerdo. Ahora, tendremos que revisar cómo las va al presidente, las va a sostener económicamente, porque es importante también leer qué es lo que propone en ese sentido, ¿no? Claro, hay algunos que leen que en este paquete de reformas no se habla de afinar la estrategia o cambiar la estrategia para enfrentar los altos índices de inseguridad y violencia, salvo por el punto de apostarle todo a la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena. ¿Lo ves así? Sí, lamentablemente es un tema que es pues el principal para la población. Hoy los dos temas principales son el de seguridad y el de salud. Todas las encuestas lo dicen y lamentablemente no vemos que haya algo en el de salud que dice garantizar la salud a todos los mexicanos. Pues eso ya era algo que se tenía que dar y lamentablemente en 5 años no lo ha podido lograr. No sé qué diga la reforma, habrá que leerlo con detenimiento y en todo caso poder opinar sobre ello. Pero claro que estamos de acuerdo en que se garantice la salud a todos los mexicanos. La pregunta es qué propone distinto a lo que ha hecho. Y respecto al tema de seguridad, pues la verdad extraña que quiera seguir con el empecinamiento, la obstinación que tiene por entregarle más y más a la Guardia Nacional, ahora a la Guardia Nacional, a las militares de plano, cuando hemos visto que no ha sido una buena idea, que no ha funcionado. En todo caso, ¿para qué seguir insistiendo en algo que claramente no le funciona? Entonces, por supuesto, ahí no podemos estar de acuerdo. Ahora, es interesante, el INAI dice que las funciones autónomas del INAI no pueden ser absorbidas por ningún poder o ente público. En el primer comunicado que saca el PRI, habla también sobre los órganos autónomos, dice que la discusión debería centrarse en fortalecerlos, mejorar su organización y robustecer su capacidad operativa y que van a defender la Constitución y votar en contra de cualquiera que busque desaparecer los órganos autónomos, debilitar el Poder Judicial o desarticular el régimen. ¿Está tomando un viraje esta propuesta, este paquete de reformas para que básicamente haya una voz, porque plantea debilitar al Poder Judicial, a los contrapesos, la reforma político-electoral? ¿Cómo lo entiendes tú con todo esto que ha presentado el día de hoy? Pues mira, la verdad de las cosas que habría que dividirlas en dos partes. Una, aquellas que tienen que ver con la parte social, programas sociales, la jubilación, el crecimiento de los salarios, el garantizar la salud, ese tipo de cosas, pues por supuesto que no podríamos estar en contra bajo ninguna circunstancia. El tema es, bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? Pero por lo demás estamos de acuerdo. Entonces hay que llevar a cabo pues la revisión, seguramente ahí vendrá escrito cómo se va a financiar pues, toda esta reforma. Ahora, la segunda parte, que tiene que ver con el debilitamiento, como ya mencioné algunos, de pues toda la democracia y todo lo que tiene que ver pues con el destruir los órganos autónomos, ahí sí me parece que coincido absolutamente. No podemos transitar en ello y por supuesto que sí significa una amenaza para la democracia, para la información, aunque tiene que, como derecho lo tienen los ciudadanos a tenerla, y bueno, muchas otras cosas que están realmente encargadas, porque así debe de ser, a órganos autónomos que sirven como contrapesos del poder, en todo caso el poder ejecutivo, los distintos poderes de la Unión. Julen Rementería, te agradecemos enormemente estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ti, un saludo muy afectuoso a todo el auditorio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También le damos la bienvenida a Gustavo Madero, senador por el Grupo Plural. Gustavo, gracias por estar para el auditorio de Mega Noticias. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Joely. Muchas gracias por la invitación a tu programa. ¿Qué te parece este paquete de reformas? Hay visiones totalmente contrastantes y encontradas desde el oficialismo y la oposición.
Es un paquete muy ambicioso, presentado en pleno proceso electoral al final de su mandato, no al inicio de su mandato, y cuando perdió la mayoría constitucional que tenía al principio y con la cual pudo haber hecho todas estas reformas. Yo lo entiendo más bien como un artilugio para darle un resignificado a su administración y poner el debate de lo que va a ser la elección el próximo 2 de junio. Y ahí es donde yo veo esta serie de iniciativas que muchas son redundantes, muchas hablan de cosas que ya hay y que no funcionan. Por ejemplo, te dice el derecho a la educación, el derecho a la salud. Pues, desgraciadamente en México más del 40% de las personas no tienen acceso a la salud en este momento y ponerlo ahorita te lo propone como si fuera algo nuevo, una idea de él en contra de los neoliberales. Pues no, la verdad es que tuvimos más acceso a la salud hace 6 años, cuando todavía estaba el Seguro Popular, las estancias infantiles, tenía mucho más derechos que hemos ido perdiendo, como estos, tanto en la educación como en la salud y en la seguridad, serían los principales aspectos. En el terreno del salario, yo debo reconocer que ha habido un acierto en el aumento del salario mínimo y esto ha mejorado las condiciones de vida. Pero te pone, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho al Internet. Todas estas cosas ya están en la Constitución. No entiendo. Voy a esperar, todavía no las presenta, a ver cuál es el contenido, cuál es la magia, dónde están los detalles de sus propuestas, porque pareciera más una lista de enunciados políticos dentro de una campaña que un rediseño estructural del funcionamiento del poder en México. ¿Qué pasa? Te habla, por ejemplo, de los plurinominales y él los critica a los gobiernos neoliberales. El proceso neoliberal de 36 años, 6 presidentes de la República, del Miguel de la Madrid acá, es el periodo neoliberal. Él se identifica con Echeverría y con López Portillo, que es el fin del periodo del PRI del nacionalismo revolucionario, de donde él se abreva, de donde él se forma. Y ahí fue cuando aparecieron los plurinominales, en 1977, precisamente con Reyes Heroles. Entonces hay una serie de contradicciones, pero él lo que está tratando de hacer es una narrativa político, ideológico para incidir en las elecciones y fragmentar a la oposición y el oficialismo en un debate que le ayude a ganar adeptos en la elección del próximo junio. Totalmente entonces electorero, porque también de alguna manera trata de garantizar los programas sociales. También habla, por supuesto, como bien decías, del sistema de pensiones, pero es suficiente la bolsa sin quebrantar la economía de los mexicanos. Tiene una visión que se puede cumplir a largo plazo, que signifique la estabilidad económica de México. No conozco ningún país del mundo que te garantice el 100% de tu salario al retiro. En México hay algunos casos, la CFE, en petróleos, hay algunos trabajadores que sí tienen esas prerrogativas, pero son muy pocos. Pero ya hacerlo universal, vamos a ver cuál sería la forma de hacerlo. Muchas de estas cosas, te digo, por ejemplo, propone una pensión para adultos mayores universal. Eso ya está en la Constitución. Propone que las personas con discapacidad tengan también una pensión universal. Ahí sí no sabe lo que está diciendo el señor, no sabe. Mira, ahorita el programa para personas con discapacidad atiende a 1 millón de personas. ¿Sabes cuántas personas hay en México con discapacidad? Más de 15. O sea, eso, hacerlo universal es simplemente demagogia, porque ni su gobierno lo ha puesto como, lo maneja en ese sentido, pero no reconoce a todas las personas que tienen alguna discapacidad y que cada vez vamos a hacer más, hasta por la edad. La discapacidad puede ser auditiva, visual, claro, psicomotriz, mental, y todo esto va a ir creciendo. Entonces, siento que son cosas que endulzar los oídos de la gente, pero sin decir el cómo y cómo financiarlo, como bien dices, para volverlo sustentable. 48,000 millones, 60,000 millones de pesos que va a poner como capital semilla no sirven ni para el arranque de las cantidades
que estamos hablando de estos programas. Efectivamente. En términos de democracia, de contrapesos del sistema de partidos, de autonomía de los poderes, en el PAN, en el PRI, según los primeros comunicados, hablan de un retroceso, un asalto a la democracia. ¿Coincides? Joely, fíjate que es bien interesante cómo él se pone como demócrata, pero en realidad es un autócrata. ¿Qué es un autócrata? No, pues el que concentra el poder en una sola persona y en una fuerza política. Él lo que está haciendo, desmantelar los otros poderes, debilitarlos, los contrapesos, en vez de ir y acudir al ceremonial de la Constitución y convivir con el Poder Judicial, con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, él hace su propia fiesta y no invita a nadie con sus propios gente del gabinete que es la que le aplaude. A mí me dio de tristeza, lamentable ver esa figura de un cuate que se encierra en su palacio para hablar y llevar a sus aplaudidores para que le digan que todo está bien, en vez de enfrentarse a lo que es los poderes de la autonomía de la democracia, que son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los estados. Él en todo esto lo niega y él se vuelve el autócrata, el que dice qué debe suceder Bien. y qué no. Obviamente sabe que no tiene los números para aprobarlo, ni los tiempos siquiera, pero más bien es para utilizarlo esto como una esgrima electoral. Gustavo Madero, senador por el Grupo Plural, te apreciamos enormemente estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Gracias, Joely. Suave. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.